Vamos. Hola, un saludo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Una nueva semana, una nueva investigación. Lili, ¿cómo estás? Elena feliz, contenta y listísima para este nuevo viaje. Vámonos. Venga, pues tenemos un nuevo viaje. Lili no sabe dónde va, yo sí, pero ella lo va a averiguar enseguidita. Así que vamos, si nos queréis acompañar, comenzamos ya, ya, ya. Muy bien, Lili, comenzamos con la inducción. Respira profundo, Lili. Voy a contar de 5 a 1 y a 1 estarás completamente relajada. 5. Relaja todo tu cuerpo. Relaja tus caderas, tus piernas, tus pies. 4. Relaja tu pecho, tu abdomen se relaja. Tus hombros, tus brazos. 3. Tu cuello relajado, tu mandíbula se relaja. 2. Tus ojos completamente relajados. Tus párpados pesan. 1. Tu cabeza se relaja, cada órgano, cada célula relaja. Y voy a contar de 1 a 3 y a mi 3 conectas con el universo y me dices cómo lo percibes o visualizas. 1, 2, 3. Lo principal fueron puntos de luz, astros, estrellas, energía, colores y conexiones, interacciones, Ujú. creaciones, formas. Pero todo es energético, Elena, proyectado hacia luminiscencias o transparencias o formas energéticas, todo es energético. Y formas me refiero a texturas, sensaciones, agujeros, hélices, pero no hay ningún tipo de geometría, todo es libre, amplio, único, presente, constante, sin verticalidad ni horizontalidad, sino en variantes tanto de tiempos y espacios como de ángulos. Ángulos. ¿Algo más percibes, Lili? Uf, es que podría estar toda la sesión aquí. ¿Dónde me vas a llevar? Tú dime. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo es de grande el universo? No existe tamaño porque veo cómo puede ser esa concentración de todo lo que te expresé dentro de un cuerpo físico o de una planta y a la vez es la proyección de ese punto en un ambiente a través de esa planta, ese ser, ese animal, ese cuerpo, ese astro, esa estrella, ese punto solar o lunar o lumínico u obscuro, puede ser tan inmenso que no abarca algo con un diámetro o con una circunferencia o con ningún tipo de medición exacto o específico, mejor dicho. No Ujú. existe, porque todo va con base en la proyección de la interacción con la que se esté relacionando esa visualización. Si yo lo veo con los ojos físicos, tiene una finitud, tiene un rango, tiene una especificación. Pero cuando lo veo con la parte energética, eso no existe, Elena.
Si lo oigo, tiene otras formas. Si lo siento, todavía es más expandido. Si lo toco, existe y después no. Es totalmente dependiente la descripción a través del sentido con el cual me maneje o me indiques. Mm. ¿Tiene el universo un perímetro? Sí, no No, o parcialmente. no como limitante. Y parcial depende del sentido o del el punto en donde se observe. Ujú. Y en el caso de que sea parcial, ¿cómo percibes o visualizas ese perímetro del universo? Mm, sigue siendo energético. Ujú. ¿Y qué es lo que hay más allá de ese perímetro del universo? Si lo Otro percibes algo. universo, Ujú, otro perímetro, otras formas, otras creaciones, otras interacciones. ujú. La siguiente pregunta es, ¿hay un solo universo? Sí, no o parcialmente. No, Ujú. y parcialmente porque es dependiendo de los universos de cada universo que lo observe. Mm. Ajá, y si fuese parcialmente, ¿qué percibes sobre esto? Mm. Vuelvo a lo que te decía, que puede ser un punto en una cabeza de un alfiler Sí. o puede ser lo que mm, contenga una nebulosa o una Andrómeda, me viene el término. Ujú, Sigue siendo el universo de algo, de alguien para alguien, en alguien, porque la parte universo es muy relativa, es muy subjetiva. ajá, La terminología en la parte energética no existe el término universo. Tú creas el universo, pero a la vez tú eres parte de un universo. Es muy metafórico y con una parábola. No es ujú, como la esencia, no es como la parte energética. Es el cúmulo de intención, mente, de varios campos, de varias esencias, de mucha energía, de muchos creadores y a la vez creadores y co-creadores, de interacciones. Me viene más que el universo, mm, más que como lo han querido conceptualizar en las escuelas, ujú, se refiere a las interacciones sí. de la energía coexistente dentro de un campo energético. Ujú. ¿Algo más, Lili? Mm. Muy bien. ¿Pueden cambiar las diferentes características del universo, entendidas como sus leyes propias sobre las que se basa? Sí, no o solo parcialmente. Sí, sí y solo sí, el creador es consciente de ello, sí. Si no ¿Cómo? se Ujú, rige por otras formas energéticas que son como más fuertes, como más potentes y que inyectan esas leyes. Em, sí y solo sí, si el ser, la esencia
que observa a través de su universo es consciente de que él es el creador de esa visión, visualización, energía, fuerza y potencia. De otra manera está expuesto a otras interacciones con más carga energética o más fuerza posicionada como impuesta, como impostada hacia hacia esas esencias que se correlacionan en ese campo energético. Mm, muy bien. ¿Pueden cambiar? Ah, no, esta es la pregunta que ya te he hecho. Ahora conecta con los rasgos característicos más importantes de los que consiste el universo. Descríbelos y, y cómo lo percibes, cómo los percibes y visualizas. Me viene automáticamente como láser, como si la parte de la proyección de las esencias en energía fuera el láser. El Mm, láser que crea, construye, co-crea, co-crea, destruye, codifica y decodifica el ambiente energético. Y a su vez es como elíptico, como si fuera el infinito, pero no en bucle, o sea, no se une al centro. Su forma es abierta al centro de la elipse del infinito sí, y entonces esa se va replicando como en espiral, sí. pero no en círculo, sino que la espiral empieza a crear variantes en donde nunca hay un punto de conexión. Cuando hay un punto de conexión es una contracción y se crea un bucle dentro de eso y sale. Es como si fuera no libre o no autónomo. Y veo como esa elipse, esa elíptica, que es libre y es totalmente autónoma. No sigue una ley, no sigue una forma, no sigue una limitación, solo sigue una intención y un pulsar energético de expansión o contracción. Y cuando hay una contracción total es cuando se une como en un punto y eso es una limitación. Es como si hubiera una congestión, como en el tráfico, que se hacen nudos. Y Ujú, si vuelve a expandir, vuelve a ser esta forma como elíptica y luego en forma de espiral, pero no el espiral replicado como lo vemos como en un torbellino, sí. sino en una hélice, como si fuera un cuerpo tridimensional, Elena, que puede proyectar esa parte energética en un 360, en 390, como en un 3D, que pasa a la vez. Mm, muy bien. ¿Algo más, Lili? Mm, Ahora, em, mientras respiras profundo, escucha al universo y observa cómo percibes en el universo mismo el espacio-tiempo, cómo es percibido el espacio-tiempo. Inhala y exhala. Y estás ahí ya. Uno, dos, No, tres. no existe el tiempo, Elena, no existe el Ujú, concepto temporalidad, es un momento constante, sí. Ujú, inherente al aquí y a la ahora, pero a la vez proyectado como en un cúmulo de momentos aleatorios paralelos. ujú, Te lo podría explicar como cuando la imagen se frisea y ves el movimiento a cada
cómo se despliega una imagen y se va viendo como si fuera dejando una estela. Así se percibe. La respiración es una estela de un movimiento constante Sí. de expansión y contracción. Mm, Y me viene que eso es lo que llamamos vida o esencia o eternidad. O sea, eso es lo que existe y es por sí, ujú, sin conceptos, sin leyes, sin asociaciones culturales, que puede estar presente de un cuerpo densificado o energético o etérico. ujú. El universo, aparte de donde estamos, está hecho de varias dimensiones, aparte de la que estamos ahora nosotros, sí, no o parcialmente. Sí, eso es la explicación de lo que te decía de cómo se expande y Ujú, cómo va como si fueran aros, que cada aro es una dimensión, pero no es un aro como tal, es la secuencia de la expansión del movimiento, la respiración, para poder entenderla un poco. mm. ¿Cuántas dimensiones hay en el universo donde, bueno, donde está el planeta Tierra, o sea, en este universo? Millones, múltiples, Ujú, miles. ujú. No hay un número, porque hay dimensiones y entre esas dimensiones hay interdimensiones, Sí. pero todo depende del cuerpo, depende de la densidad vibratoria con la que se encuentre. Em, en el campo físico del cuerpo humano hay 8. Son como estadios de energía en donde el primero y el principal es el cuerpo, la fisicalidad. Y hay hacia adentro y hacia afuera. Ujú, Y lo mismo pasa con la Tierra, pero es diferente a otro planeta o a una estrella. Hay estrellas que tienen 5 dimensionalidades solo hacia su externo y la Tierra tiene hacia adentro interdimensiones, extradimensiones y superdimensiones. Por eso no es cuantificable cuántas dimensionalidades tiene el universo, porque como en sus cuerpos que lo habitan, cohabitan, existen, crean y co-crean, existen y coexisten, hay intra, supra y extra dimensiones. ujú, No son cuantificables, son entendibles desde un ambiente energético, todas se ven. Y la que se quiera observar específico se enfoca y se proyecta la intención ahí y se puede leer. Se puede crear y co-crear. ujú, O pasan desapercibidas si no hay un enfoque o una apertura o una relajación del tiempo y espacio ante ella y no se ve y existe. ujú. ¿Algo más, Lili? Mm, mm. Es como la célula, Elena, que tiene Sí, muchas capas, sí. mitocondria, ¿no? Que tiene capas así, así se percibe, de diferentes formas y
expresiones de sus líneas no limitativas, sino delimitantes. Ujú. Ujú. Muy bien. Desconecta de esta información y ahora contaré de 1 a 3 y a mi 3 irás atrás al momento en el que fue creado y describe qué es lo que está pasando. 1, 2, 3. Es en el presente, aquí y ahora, Elena. Ujú. Todo el tiempo se está creando. Es una constante. Voy Una al futuro y se sigue creando. Ajá, No hay un tiempo, no hay un pasado, no hay un inicio y no hay un fin. Es una constante de constante. creación continua, es movimiento. Esa es la analogía o la parábola del universo. Quieren estructurarla las mentes humanas en un rango de tiempo y el entendimiento está en el entender que es una constante. Ujú, Siempre se crea a través del movimiento y de la interacción de los cuerpos esencia, de los cuerpos densos, de los cuerpos mentales, de los cuerpos emocionales, sexuales y energéticos que conllevan. Es como si estos cuerpos de nosotros fueran estas interdimensiones y extra y supradimensiones. A esa misma conceptualidad es los cuerpos físicos que existen como estrellas, planetas, asteroides, franjas de plasma, y todo es una constante, movimiento energético. mm. Y ahora observa cómo se creó la vida en el universo. ¿Cómo lo percibes o visualizas? 1, 2, 3. Intención y potencia, focalización, Ujú, estructura, forma, así se crea, así se genera, ujú, pulsar, en algunos espontáneamente y en otros como colateralidad, como consecuencia, como secuenciales, porque todo existe, pero no en todo momento o en toda forma. Lo veo así, Elena, como un pulsar que sí, no te puedo explicar que viene en la parte esencia. Es como si desde mi esencia, para explicarlo, fuera como un latido de corazón que sí. se traduce en intención y proyección y consecuencia. Y algunos, como te digo, espontáneamente y otros en secuencia, en orden secuencial, así me viene. Ujú. ¿Algo más, Lili? Que eso es como lo más, ¿cómo decirlo? Lo más rústico, la manera más burda para generar entendimiento, pero que no es lo único. La intención y la espontaneidad es una de las formas más rápidas de proyección del pulsar. Se piensa, se crea, se siente, se crea, se dice, se crea, se escucha, se crea, se vibra, se crea, se contrae, se crea.
Muy interesantes. Mm, Se congestiona, se fusiona y se crea. Uf. Se divide, se crea. Esa es secuencial. La que se divide y se crea, esa es la rústica, la que es más predecible y programable, pero no es la única. ujú. ¿Algo más, Lili? Mm, mm. ¿Qué hay en el universo? ¿Qué es lo que percibes o sientes que está contenido en el universo? Lo que está contenido es lo que podemos palpar, ver, escuchar. Lo que no está contenido es lo que podemos sentir y percibir. Y es un complemento uno de otro. Son universos co-creados y correlacionados para su existencia. Me veo a mí, Elena, Sí. y a la vez veo nada, y luego vuelvo a ver todo sin necesidad siquiera de moverme energéticamente. Y veo a todos y después veo a nadie, porque también va en función de con qué filtro se maneje. Es como si te cambiaras los lentes, Ujú. entonces ves todo, estrellas, planetas, seres, después los cambias por unos azules con luz ultravioleta Sí. y ves solo ciertos aspectos de esos cuerpos, tanto energéticos como físicos. Y es una variante sin fin, porque incluso si creo una intención en este momento, vuelvo a ver otra parte del universo que no se puede ver con otros filtros. Y todo esto también es aplicable a la parte física, Elena. Veo estos lentes en donde observan hacia el universo, que no es nada más hacia arriba del cielo, sino también ven intraterreno. Ujú. Mm. ¿Algo más que haya dentro del universo? Mm, Amor. Pero no sé cómo explicarte cómo lo veo, solo lo sé, lo siento, se expresa. Las interpretaciones pueden ser infinitas, pero es más un sentimiento. Es como cuando me dices reconócelo por ADN Sí. y no te puedo estructurar qué es lo que hacemos, pero sabemos. Es la misma lectura de ese principio o fin, amor. Se huele, Elena. ¿Sí? ¿A qué hue Se, a qué huele? es que, como se huele, se percibe, se siente, se escucha. Te lo podría expresar que es olores, emociones, sensaciones y sentimientos en expansión, y que algunas contracciones derivan en ello. Ujú. ¿Algo más que percibas, Lili? La sensación o el sentimiento es como cuando uno está medio borracho. Sí. Así se siente, que todo te huele bien, que todo está
perfectamente acomodado, que no te cuestionas nada, que tienes certeza, que tienes empatía, pero a la vez tienes no empatía por el otro, sino una plenitud sin un cuestionamiento, porque lo que estás percibiendo es total y absolutamente real. En cualquier filtro o como cualquier lente con un filtro que le coloques, sigue siendo lo mismo. Ujú. ¿Algo más, Lili? Es como si todos estos elementos son eso, elementos, tanto esencias como cuerpos, como energía, como sensaciones, como sonidos. Todo, Elena, Sí. está en un plasma que es eso, amor. Ay, en un plasma. Mm, Que no necesitas decodificarlo, sino que sabes que que es parte de, tú eres también eso y eres y conformas. Es como una correlación que no te hace sentir separación, no te hace sentir aislamiento o contracción con dolor, sino puedes contraerte tanto, pero sin dejar de sentir esta sensación. Y mm, vuelves a existir o a coexistir o crear o a co-crear. Es muy interesante. Es algo como la parte más profunda que nunca me había llevado o me habías hecho tocar. Aquí en el universo, o sea, como en una plataforma así, no sé. mm, mm. Muy bien, ¿percibes algo más? Mm. Muy bien. Por ejemplo, ahora que pasó ese sonido Ujú. en au- en esta autovisualización, Sí. es como ese sonido no es un interferente o no es algo de caos, es parte de, ¿sabes? Es como está integrado dentro sin crear ninguna onda de contracción o de molestia, o sea, es como parte de entender que existe y coexiste y que tiene su tiempo y su espacio y yo estoy en el mío. Es Mm, muy peculiar. mm, ujú. ¿Cuántas formas de inteligencia, de cuántas formas de inteligencia está hecho el universo al que pertenecemos? No es solo de inteligencia, es solo de expansión y de contracción y son tan infinitas o finitas como el limitante que cualquiera de nosotros se ponga o se quite. Son tan amplias como Ujú. una manera de creativa, son tan creativas y tan vastas que eh, cada momento se generan nuevas o son tan burdas y tan contraídas que te podría decir solo una, la humana o la vegetal o la animal. Y es tan real como las múltiples, pero cuando te explico lo de la parte que se está creando cada momento, es como lo más cercano a lo que veo aquí. Lo otro tengo que así como que cerrar casi el ojo y ver en un alfiler. Y lo otro es así. El simple hecho de que alguien lo piense, se crea, se genera, se manifiesta.
Mm. siempre que haya esta intención. ¿Algo más sobre las formas de inteligencia? Pues es que me empiezan a salir muchos mundos, Elena, ciudades. Son manifestaciones infinitas. Constantes es mejor la palabra. Son manifestaciones constantes. Mm. Estas formas de inteligencia interactúan unas con otras, sí, no o parcialmente. La mayoría interactúa, pero la forma común, al menos en un entorno cercano, me refiero al punto en donde estamos como planeta Tierra, universo, como galaxia. Específicamente aquí es más de interacción, ya sea como interferentes o como interferidos, pero todas interactúan. Mm. No todas son conscientes o conocedoras de la otra o de la propia, porque depende de cómo se perciba esa esencia, ese cuerpo a sí mismo. Depende de eso mucho, Elena. Ujú. Si tiene esta capacidad que ha desarrollado de la intencionalidad, es muy interactiva con otras esencias. Si genera su poder de creatividad o su ley, por así decirlo, de creatividad o de creación, se acrecenta la interacción. Y si no, solo es un observador. Y puede ser o no visto, o puede ver o no ver. Solo existe. Ujú. ¿Y cómo lo hacen? ¿Cómo interaccionan? A través de la energía, a Ujú. través de pensamientos, sentimientos, a través de ondas sonoras, a través de visualizaciones, a través de intercambios protónicos, a través de intercambios neutrógenos, o sea, como del núcleo, a través de el toque, a través del roce, a través de la emanación energética. Hay infinidad de interacciones, pero siempre es por conciencia de la propia esencia a través del otro. Mm. Muy bien. ¿Algo más, Lili? Mm, mm. Muy bien. Pues aquí terminan lo que son las preguntas del protocolo y continuamos con la parte exploratoria libre. Es un tema inmenso como el universo, mucha información y bueno, has comentado en algún momento sobre las leyes. ¿Existen? ¿Cómo percibes? ¿Realmente existen leyes del universo que todas las esencias de forma, bueno, a lo mejor no está, no por escrito, sino Tácita tácito o eh, implícita. o Ujú. implícita tienen que cumplir? ¿Existen No, realmente? no. Ujú, ujú. Muy bien, Es porque por creación y co-creación o por creencia. eso es. Porque si fuese así, ¿quién tendría la potestad de crear las leyes? ¿No? Todos,
y a la Ujú. vez nadie. Eso Eso. es lo real. Ujú. Sin embargo, sí veo que hay una injerencia de la parte de fuerza, Sí. como de imprimación de esa energía. Es como lo que impera, lo que lleva, lo que se une, porque en una existencia como muy primaria es como se genera por secuencia la vida y es inherente a esa secuencia, hasta que esa misma esencia entiende que no es la única forma de existencia o de coexistencia. Y ahí ya sale a otro campo, como a otra dimensionalidad. No sé cómo explicártelo, pero sí, como extra, supra, intra, Ujú. o se queda ahí en su, suena muy trillado, pero como en su zona de confort. Ujú. Muy bien. ¿Cómo percibes que puede afectar al universo, como es movimiento, como has comentado, la co-creación de distintos seres, pues cómo afecta sus distintas frecuencias? ¿Cómo Es lo que es al percibes? revés, las frecuencias son las que ingieren en qué campo se relaciona. Ujú. Si su onda es fuerte, constante, potente, no llegó a cualquier otra frecuencia a absorber o a dirigir. Ella crea y co-crea, se interrelaciona y sale, o sea, es como se desprende y se integra y vuelve a desprender y se integra, pero no está como en una oleada de juntos, 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 juntos los campos energéticos o las esencias o la parte vibratoria o las ondas. Me cuesta un poco explicar porque Sí, es muy subjetivo, pero te lo voy a proyectar como en una canción que se replica una y otra vez. sí. Las notas son las mismas, se acaba la canción y vuelve a iniciar. Y vuelven a acomodarse las notas por las frecuencias vibratorias que tienen que emanar. Pero de repente una desafina. Y se creó o un espacio, esa nota se creó un espacio o generó un espacio, tanto para que entre como para que salga. Y se vuelve como una nota desafinada pero independiente. Ya no cabe, ya no entra. Algunas están altas, algunas están bajas, algunas se repiten, pero ese patrón ya se rompió, ya colapsó de las notas musicales, Ujú. pero también crea otra melodía en otro tiempo y en otro espacio, o sea, en otra línea, en otra dimensión. Y tal vez lo que desafina acá no desafina en otra dimensión. Y empieza a co-crear. Más o menos así es como podría tener una forma de expresarlo, pero es infinita. Mm, Y has comentado que el universo está en continuo cambio, ¿no? Pero eh, está en continua expansión. sí, y solo si esas esencias estén co-creando eso. Ujú. Hay otras que están en constante contracción.
hay unas que están en constante renovación y otras en constante deterioro. Es una multiplicidad de expansiones y contracciones. Pero la única forma que veo que en todos es un factor común es el movimiento. Ujú. ¿Cómo afecta este movimiento al movimiento de nuestra galaxia dentro del universo? ¿Qué percibes por aquí? Desde los neutrones y protones que se generan en nuestro cuerpo y en nuestra esencia, por ejemplo, cuerpo, esencia, energía, lugar donde vivimos, colonia, país, tierra, universo, planetas, es lo mismo. Solo que van siendo como escalas, lo que te decía, intradimensiones, supradimensiones, extradimensiones, o sea, movimiento, sí, movimiento de cuerpos inmensos y tan pequeños y diminutos como la parte energética de esencia. Ujú. ¿Se desplaza? Todo, Todo. siempre hacia adentro y hacia afuera. Todo cuerpo, toda esencia siempre es una distensión energética y contracción. Y veo que particularmente en la Tierra esa contracción la perciben como negativa, pero en el universo no es eso, era lo que te decía, hay cuerpos o energías que están contrayéndose y es porque van a generar vida, o formas, o energías, aún contrayéndose. Se está generando vida, por así expresarlo. Donde no existía o donde no se había manifestado. Ujú. ¿Y cómo percibes el planeta Tierra en este universo en el que pertenece el planeta Tierra? ¿Cómo dentro del universo, qué papel tiene y cómo lo percibes el, el movimiento que está llevando a cabo? El movimiento es muy similar a nuestra respiración. Ujú, Se expande y se contrae continuamente. ujú. Esto lo hace moverse en una forma hacia arriba, hacia abajo, en diagonal, elíptica y como, como si a veces fuera un tornado, Sí. pero a la vez también en ondas. Es que el movimiento en ambiente energético es totalmente diferente al que conocemos dentro de la dimensión de la superficie de la Tierra. Aquí el movimiento es muy diferente, Elena. Ujú, Hay otras dimensiones dentro de la Tierra que cambian, no siguen con las leyes que en la superficie como cuerpos humanos nos rige, de atrás, adelante, arriba y abajo. sí. Se amplía el rango de movimiento y se amplía y se amplía y después llega una dimensión en donde se contrae y esa contracción hace el efecto de creer que estamos como contenidos, pero es solo una contracción de esa capa. Si vuelves a salir, se vuelve a expandir y hay otra que vuelve a contraerse. ¿Has visto, Elena, cuando rascas la tierra? Ujú.
de aquí, o sea, hay hay tierra que es muy compacta y dura, está contraída, y luego bajas y hay arena, está muy suelta y parece que no está compactada. Y luego bajas y hay una franja de agua, y es otro movimiento del agua. El agua parece que se cuela por todos lados, pero está contenida, por así decirlo, porque hay cierta contracción de las otras capas que la anteceden o que la sostienen. Y lo mismo pasa en un árbol. Tú crees que el árbol está fijo, pero adentro hay mucho movimiento, ujú, de sus Ujú, fluidos. Así es en el universo. Así. mm, ujú. Y me veo mi cuerpo y pasa lo mismo. A mí si me abrieran, ¿no? Ahorita que bueno, me meto, ¿no? Fluye mucha sangre, pero también fluye agua. Sí. Ujú, Y es una densidad muy diferente, y esas, unas son venas y la otra, por ejemplo, son, eh, donde pasa el alimento y el agua, son otras vías. Así es el universo, Elena, pero no tiene una densidad como tal, y así es la Tierra. Por ujú. eso te digo que, ¿cuál universo? Porque es lo mismo, pero con diferentes formas o expresiones, o neutrones, o protones, o cargas energéticas, o filamentos, o tensores. O sea, es tan infinito y vasto como si abriéramos ahora un cuerpo humano y lo pudiéramos ver su fisonomía. Es lo mismo energéticamente. Mm. Has hablado de la interacción de distintas inteligencias, de la cocreación. Mm, comprueba la inteligencia artificial, cómo la percibes en el universo y cómo se originó en el universo. Mm, ¿Cómo se origina? A través del pensamiento, del campo estructurado mental, Ujú, a través de los algoritmos y de las fórmulas, de la parte secuencial. Viene de la parte secuencial, Elena. ujú, Es muy inherente a la secuencia. Está asociada siempre a la secuencia. ujú, Es secuencial para su existir, para su creación, para su forma. Y es limitativa por secuencia. Así me ujú. ve. Por secuencia. Ujú, Cuando se sale o se implosiona, se transmuta esa energía, se crea una vida o una forma más emocional, como un campo emocional. Si se sigue implosionando o transmutando, se crea el punto sexual, como la impronta o la forma sexual de interacción, o sea, que se crea la vida o la forma energética a través de la sexualidad. Interacción fisiológica de dos entidades o de dos energías o de dos esencias. ujú. Pero todo sigue siendo secuencial. Hasta que
Sigue habiendo otras interacciones en donde no hay una secuencialidad, solo hay una espontaneidad de la percepción energética. Ujú. Has comentado, cuando hay esta expansión y contracción, has hablado de eternidad. Llega un momento que, o sea, sigue así hasta la eternidad, o hay algún momento que implosiona y explosiona o implosiona. Eso Eh, es la eternidad, implosión y explosión, expansión e implosión es eternidad, Ujú, pero la eternidad pura, o sea, como la esencia, vamos a ver, como la esencia de ese término es el movimiento ujú. y o interacción me viene. Interacción. Ujú. Am, en el universo, ¿cómo percibes el, bueno, todos creamos y co-creamos, el control de unas esencias sobre otras? ¿Cómo lo percibes en el universo? Esa es la diferencia de de las esencias o de la parte energética creadora y la que no. Ujú, Los, mm, los que tienen esta fuerza, esta co- correlación energética de contracción y expansión son los que crean. Los que no solo o absorben o interfieren para absorber. ¿Puedes repetir esto último, Lili, que se quedó como un poco la imagen parada? Ujú. Hola, Sí, es que se quedó un poco parado. Ahora aló. te oigo, ahora te oigo. ¿Me oyes? Ahora te oigo. Es ¿Me que oyes? vino una ráfaga muy fuerte. Sí, vino una ráfaga muy fuerte de ¿De aire. qué tipo de ráfaga? De aire acá. Ah, vale, Y se corta un poco. ah, vale, de acuerdo. Espera. ¿Me puedes otra vez realizar la pregunta? Sí, en el universo, pues existen creadores, co-creadores, todos, ¿no? Pero hay seres que controlan a otros seres. ¿Cómo lo Ah, percibes en el universo? la diferencia está en quien entiende su movimiento de Ujú, expansión y contracción sí. puede generar, es generadores, creadores. Existe un análisis profundo como de manifestación. Es un entendimiento entre la expansión y contracción sin, es como si entendiera su eternidad. Siente que se expande al grado de que no existe un limitante en ningún campo, en ninguna forma, en ninguna manifestación, pero tampoco en su contracción. Tiene que estar asociada a las dos, porque entiende que el movimiento es lo que sigue dándole continuidad o existencia, por así decirlo. Pero quien no tiene esa asociación energética a ello, son energías que se vuelven interferentes o interferidas, porque requieren en su manifestación de absorber de otros campos o de otros cuerpos o de otras esencias ese movimiento, porque Mm, si no lo alcanzan
plasmar, visualizar, sentir de qué son ellos. Incidentes en su expansión o contracción. Y dependiendo qué quieran, si expandirse, se alimentan de vibraciones altas o se quieren contraer y se asocian a vibraciones bajas, por así decirlo, como porque se están contrayendo y se quieren alimentar de ello y como se alimentan de ello, ellos mismos replican. Ujú. Estos seres que también crean y co-crean, ¿cómo es la interacción con los seres que se expanden y seres que se contraen o contractivos, ¿no? Se alimentan a través de ellos Ujú, o se contraen y expanden a través de esa energía. Es como un replicador. ¿Ves la frase que usan mucho de que eres lo que comes? sí. O eres lo que consumes, o eres lo que piensas, o eres lo que sientes. Es como una analogía, como una similitud real del universo. Ujú. Y entre todos los seres, toda la amalgama de seres, millones y millones, tanto pues planetas, personas, otro tipo de seres, creando y co-creando, ¿cómo percibes toda esa amalgama de creaciones y co-creaciones en el universo? Lo único que me viene es que todos estamos dentro de este mismo plasma que es parte de la esencia Ujú, como tal, como pura, como no sé cómo expresarlo, Elena. ujú, Que es donde no hay una diferenciación de raza, de género, ujú, de fenotipo, de genotipo, de, de implosión o de expansión. No existe la diferencia. ujú. Muy bien, pues todos estamos aquí inmersos. Ni de la planta, ni del animal, ni del ser, ni de energético o físico, pero etérico, pero lumínico, pero no lumínico. Solo todo eso es la manifestación de la creación de la propia esencia, pero dentro de ello no hay diferencia. Ujú. Mm. ¿Y cómo percibes un evento así muy fuerte como una guerra? ¿Cómo afecta esto al resto del universo? No afecta porque es o la contracción de un astro, supongamos una guerra en otro planeta, ¿no? Sí, en otro planeta. Es una contracción o una implosión o una explosión Ujú. o un estallido y solo cambia la forma. No hay una connotación positiva o negativa, Elena. ¿Y en vibración o Sucede. en... Es lo mismo porque la Ujú. vibración, el sonido existe. Es la existencia en sí. Perfecto. Pues es un tema interesante el universo. Bueno, Lili, lo vamos a dejar aquí. Desconecta, Lili, de todo y de todos, porque vas a volver donde está tu cuerpo, donde está tu respiración. Equilibra tu tensión arterial, armoniza tu energía, sube tus frecuencias a un nivel óptimo. Uno, te sientes radiante y llena de energía. Dos, te sientes plena, libre, fuerte. Tres, te sientes feliz, te sientes muy bien. Cuando puedas, abre tus ojos.
Hola Lili, ¿cómo Ay, estás? son de C- las ¿Cómo investigaciones que se, se me hizo 5 minutos en reloj. ah, cómo se, cómo estabas ahí en el universo? Ay, no, tengo un cúmulo de sensaciones y de pensamientos y de emociones porque, por un lado, es vivenciar realmente clichés de frases que te dicen que no busques afuera lo que hay adentro. Y es real, es tan real como entender las venas, ¿no? En sí, no es una limitante una vena, forma parte de tu estructura física y a la vez te vas profundo, profundo, profundo y no existe, es energía que está condensada para ser vena en este momento, pero antes de mi nacimiento no existía y quitándome esa mi esencia tampoco va a existir y eso no quiere decir que no sea real aquí. Pero la única que puede dar fe de esa realidad, o sea, que puede decir: Es real", soy yo", ¿sabes? Y a la vez un médico que entiende y que lo estudia, que es muy complejo, Elena. Y es tan sencillo como el verte o cerrar los ojos y sentirte. Y algo que sí me llama mucho la atención es la parte del silencio del universo que te hace escuchar todo. Tenemos siempre tanto ruido externo, ¿no? Y otra de las cosas, esa resonancia de las intradimensiones extra y supra, pero no es por niveles, es por coexistencias, por interacciones. Es increíble. Y es increíble ver que entre más nos quitamos conceptos, mejor se puede leer la información. Es increíble. Qué bueno. Bueno, estupendo. Pues nos vamos a despedir de todos. Esperamos ya la próxima, ¿no, Lili? La próxima semana ya estamos esperando la próxima semana un nuevo tema para seguir investigando. Gracias por acompañarnos, Lili. Gracias. Nos despedimos de todos ya. Gracias. Chao. Chao. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje.
Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy, jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości i wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona
aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que seguir ejecutar una serie de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido ese espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar ese espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información
de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etcétera, es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.